Un buen provecho para todas las familias que están sentados en la mesa. Para todos ellos, un buen provecho. Asimismo, también queremos decirle que estamos exactamente las 12 horas con 50 minutos. Un momentito. 12 horas con 50 minutos del día 24 de mayo de 2020. Bien. Queremos aperturar esta información porque hemos leído con paciencia una información de Elmer Flores. Elmer Flores nos ha hecho llegar mediante las redes sociales una reflexión que realmente hay que tomar en cuenta para de aquí comenzar, como se dice, a prepararnos para lo que se pueda venir. Elmer Flores dice lo siguiente: perdimos la batalla y perderemos la guerra. Dice, quiero compartir análisis crudo pero real de Jesse Aparicio. Los peruanos hemos enfrentado algunas guerras en nuestra historia republicana. En la mayoría fuimos derrotados. Antes perdimos porque el enemigo tenía mejores armas y mayor número de soldados. Pero esta vez será distinto. Esta vez perderemos por los motivos más absurdos y vergonzosos. Perderemos porque no aprovechamos una enorme ventaja que tuvimos, el factor tiempo, como desearían los italianos y españoles, haber conocido la magnitud de esta epidemia con la misma anticipación que nosotros. Aquí, gracias a la prensa y las redes sociales, supimos desde enero que algo terrible estaba ocurriendo en China, pero pensamos que estaba demasiado lejos como para que no nos alcanzara. Creímos que sería como aquellas epidemias que de vez en cuando se desatan en países africanos y nos confiamos en que pronto la ciencia le hallaría solución. Perderemos porque cuando llegó a Europa mantuvimos la confianza que una sequía lejos y que tardaría mucho en llegar. Repito, perderemos porque cuando llegó a Europa mantuvimos la confianza en que aún seguía lejos y que tardaría mucho en llegar aquí, a pesar de que todos los días cientos de peruanos van y vienen. ¿Y qué hacerlo? Les toma casi el mismo tiempo que viajar en bus de Chiclayo a Lima. Además, nos confiamos en que si llegaba al Perú, el gobierno nos avisaría inmediatamente. Y así, recién a partir de entonces, tendríamos cuidado. Perderemos porque una vez anunciado el caso cero, cuando el presidente inicialmente recomendó evitar reuniones masivas, nosotros hasta hicimos cola para parrandear y lo justificamos desdeñosamente diciendo que recién había un solo infectado en el Perú y que la enfermedad mataba solo a los viejitos. Y ahora que el sistema de salud ha colapsado, resulta que se formaron dos largas colas. Una donde trasnochamos esperando por una cama de hospital y otra donde pugnamos por comprar cajas de cerveza. Porque ni frente a la más grande calamidad dejamos de lado nuestros vicios.
Perderemos porque no solo los habitantes de Vietnam, perderemos porque no somos como los habitantes de Vietnam, repito, un país vecino de China y que tiene mucha más pobreza económica que el Perú. Allá el primer infectado se detectó casi 2 meses antes que en el Perú. Ellos inmediatamente establecieron una cuarentena que funcionó en solo un mes, con unos cuantos contagiados y ningún fallecido a causa del virus. ¿Y por qué funcionó? Pues porque sus habitantes son responsables y disciplinados. No es casualidad que fuera el único pueblo en el mundo que enfrentó una guerra contra Estados Unidos y la ganó. Seguimos. Perderemos porque cuando el gobierno peruano trató de imitar el ejemplo de ese país, nosotros los ciudadanos no tuvimos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque somos indisciplinados, desordenados, rebeldes, insolidarios, egoístas y oportunistas y un largo etcétera. Porque hace tiempo nuestros antepasados alcanzaron un nivel humano denominado cultura inca. Sin embargo, ahora nosotros hemos degenerado hasta un nivel llamado cultura combi. Somos reacios a acabar unas simples reglas de prevención. Somos reacios a acatar unas simples reglas de prevención e higiene. Pero somos efusivos para atacar al gobierno y culparlo del desastre que nosotros mismos provocamos. Perderemos porque no recapacitamos ni siquiera cuando llegaron videos de Guayaquil, Ecuador, que mostraban a la gente desesperada quemando cadáveres de sus parientes en las calles. Al verlos dijimos, ¡qué terrible! Pero no hay problema, porque Vizcarra ya cerró la frontera. Como si la muerte supiera de fronteras, ahora vamos por ese mismo camino y hacia el mismo escenario, sobre todo en Lambayeque, Loreto, Lima. Entonces ya es muy tarde. Alguno de ellos será nuestro abuelo, nuestro padre, nuestro hermano o nuestro hijo. Perderemos porque tenemos miedo de ser contagiados por los muertos, por aquellos cadáveres que ya no respiran ni estornudan ni tosen, y por ende no expulsan micropartículas de saliva, esas que contienen el virus. Sin embargo, no tenemos miedo de interactuar con el vecino, con el bodeguero, con el comerciante, con nuestros clientes. Mientras no estornuden, presumimos que no llevan consigo el virus y creemos que usar una mascarilla equivale a llevar puesto un traje de bioseguridad. Perderemos porque fuimos al colegio solo a calentar la carpeta. Ello acarreó nuestra escasa cultura general. Cuando quisieron cavar una fosa común en un descampado de nuestro distrito, nos opusimos enérgicamente a ello, argumentando que el virus saldría de los cadáveres, caminaría por el subsuelo y brotaría hacia la superficie para infectarnos. Caray, no sabemos siquiera la diferencia entre un virus, una bacteria y una lombriz de tierra. Y probablemente hasta sintamos temor de que los cuerpos despierten como zombies por la noche y vengan hacia nuestras casas a atacarnos. Perderemos porque creemos en las palabras de una niña por el simple hecho que ella aseguró haber conversado con Dios, entre comillas. En cambio,
no hacemos caso a las súplicas de nuestras autoridades, a pesar de que sus recomendaciones provienen de la ciencia, porque todavía en estos tiempos, en vez de acudir a un médico, le confiamos nuestra salud a un brujo que nos ofrece hierbas, a un pastor de iglesias, solo porque nos asegura que Dios le dio poderes sanitarios y los llevará al paraíso terrenal, al lado de Dios. Perderemos porque fuimos al banco donde se formaba una cola y la gente aún guardaba cierta distancia. Nosotros aprovechamos el descuido de alguien para zamparnos en ella, porque en nuestra viveza y criollada generamos desorden y provocamos que se formaran los peligrosos trencitos. Porque para nosotros comprar significa exigirle al vendedor que nos atienda primero e implica pegarnos al mostrador para evitar que otro se nos adelante. Perderemos porque no somos empáticos, porque un día enfermamos, nos detectaron el virus y nos ordenaron no salir de casa, pero al ver que nuestros síntomas eran mínimos, decidimos abrir nuestro puesto en el mercado y le vendimos a nuestros productos al prójimo. Quienes de Iapa se llevaron el virus, porque en nuestra farmacia multiplicamos hasta por 5 el precio de alcohol, pese a que las fábricas lo siguen produciendo con normalidad y casi al mismo precio de siempre. Perderemos porque una vez finalizada la cuarentena, volveremos a nuestra rutina. Nuevamente abarrotaremos el micro, la combi y el colectivo con la mascarilla mal puesta, confiando en que el cobrador y el resto de pasajeros estarán sanos. Por prevención, saludaremos y despediremos a nuestros amigos, chocando los codos. Pero nos jugaremos con ellos una pichanga sin importar que nuestros gases pulmonares se entremezclen dentro de la cancha. Nos reuniremos a tomar unos tragos. Con ellos, obviamente, cada quien con su vaso. Pero en una de esas, sin querer queriendo, nos contagiaremos y llevaremos el virus a la casa. Perderemos porque una vez que los restaurantes implementen el sistema de ventas por delivery, confiaremos en que el propietario será riguroso con su personal en la higiene y prevención del COVID-19. Sí, ese mismo restaurante que suele tener como huéspedes a cucarachas y ratas, pero nosotros, al ver que su repartidor usa gorro, mascarilla y guantes, confiaremos en que todo está bien con la comida que nos llevaremos a la boca. Perderemos porque pudimos haber ganado esta guerra en menos de un mes. Nuestro aparato económico pudo haber resistido todas las actividades, haberse restablecido con una mínima recesión, pero simple y llanamente no quisimos. Preferimos ser los mismos de siempre, quizás hasta peores. Ahora se nos viene una de las mayores crisis económicas y sociales de la historia. Sin antes del coronavirus, ya abundaban la informalidad, la violencia y la delincuencia. Lo que sigue es más que desalentador. Perderemos porque así como en el fútbol, para ganar una Copa Mundial, no basta con mandar al campo 11 peloteros y pedirles que imiten el sistema de juego de los últimos campeones. Para lograrlo es necesario, además, contar con futbolistas de ese mismo nivel. Entonces, no se trataba de imitar
una medida de aislamiento que funcionó en otros países. Era necesario que nosotros actuemos como los ciudadanos vietnamitas, chinos, coreanos o japoneses, pero no tenemos ese nivel de cultural esta vez como nunca antes. Nos hemos comportado como verdaderos peruanos que somos. Ese es el mensaje. Muy interesante el mensaje, el análisis crudo pero real de Jaycee Aparicio. Perdimos la batalla y perderemos la guerra. Elmer Flores me ha hecho llegar esto y lo voy a compartir con ustedes. Está en mi Facebook como Marcelino Velarde Castillo. Bien. ¿Y qué hay de comentarios? ¿Qué comenta la gente? Dice, Renato Choque dice, ja, 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 ese apareció con las justas, le escribe una carta a su mamá. Otro. Angelo de Gabriel Guamaní, bueno, ideas van, ideas vienen, los perdedores serán los que salieron de casita, se contagiaron y se murieron. Los ganadores serán los que acataron la cuarentena y me verán iluminar el cielo con rayos y luces multicolores. Los pirotécnicos del Perú también lo estamos pasando muy mal, pero sabemos lo que vale estar vivo. Por eso voy a seguir iluminando el cielo. Luis Calizaya Musaja dice, alejado a la verdad. Somos ganadores desde que llegamos a esta vida. Ahora, mañana comienza otra historia y así seremos recordados que el hombre ganó la guerra a un enemigo invisible. Ese, Calizaya. Jesús Spa dice, esquizofrenia del COVID-19, echarle la culpa al pueblo, el único responsable es el presidente de facto, Vizcarra, por corrupto, inmoral, hipócrita y mentiroso, que provocó genocidio al enviar policías, médicos, enfermeros, bomberos a la muerte con sus decisiones. El de dictador inepto e incapacitado de darse de infectólogo al encarcelar a la gente sana y no a los enfermos y coactar a la libertad de respirar aire puro y de tránsito, causando un trauma en niños y jóvenes con respecto a la muerte, infundiendo miedo, temor, estrés, que solo conduce al pánico, terror, y esto obliga a la desobediencia civil, porque tenemos hambre y debemos sobrevivir. Esos son los comentarios hasta el momento. Ya seguramente vendrán más. Pero ya está compartido en mi Facebook como Marcelino Velarde y es un artículo muy interesante que también lo voy a colgar en la página de la radio JR. ¿Qué les pareció, mis queridos hermanos? ¿Qué les pareció? Así estamos. Así estamos en estos momentos. Esa es la pura verdad de lo que viene ocurriendo. ¿Qué más vendrán en estos días? ¿Qué más vendrá? Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Luego vamos a comentar al respecto de este análisis llegado a nuestro
Solo puedo mirar y desearte compasión. Amor prohibido siento yo, porque sé que tu vida tienes otro amor. Como quisiera yo ponerme en su lugar, y así con mil caricias tu cuerpo disfrutar. Y así poder sentir lo que en mis sueños está, pero es amor prohibido aquí en la realidad. Como quisiera yo ponerme en su lugar, y así con mil caricias tu cuerpo disfrutar, y así poder sentir lo que en mis sueños está, pero es amor prohibido aquí en la realidad. Bien, continuamos conversando, continuamos y, bueno, en mayor parte tiene razón la hermana Jessie Aparicio. No la conocemos, ¿quién será? Elmer Flores nos hace llegar esta información. Y lo cierto es que todo el problema, como menciona la hermana, indisciplinados, desobedientes y muchos adjetivos reales que manifiesta, es la pura verdad. Nosotros los peruanos, bueno, seguimos hablando de nuestra historia. Seguimos diciéndonos que somos aymaras, que somos quechuas, pero simplemente nos decimos. Pero ya no tenemos esa cultura. Los que conservamos esa cultura, usos y costumbres, en parte somos pocos. En la cordillera, allí están, pero en la costa somos pocos los que conservamos. En la costa, no. Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima, Chimbote, toda la costa no conserva. Se creen los sabios, se creen los jaimitos, los vivos del barrio, eso se cree. Los bacancitos. Y lo que dice en ese aspecto, Jessie Aparicio, le doy la razón. Y la respuesta también a eso hay que ser claros. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que se dicen aymaras, quechuas o peruanos están recontra colonizados. No solamente colonizados por la herencia de España, sino colonizados por las últimas costumbres venidas de afuera, de otros países. De tener una filosofía y una ideología naturalista en tiempos del Tahuantinsuyo, llegó la colonia virreinal española con Pizarro, Almagro, Colón y otros. Ellos llegaron con una filosofía idealista, ideología cristiana, católica. Esa es su ideología. Una ideología que sirvió para mentir, para robar, para engañar, porque la historia dice claramente
que los curas eran los más grandes ladrones, juntamente con todas las autoridades del virreinato. ¿Dónde estaban sus mandamientos? Nunca cumplieron con sus mandamientos, porque ellos eran tan dueños de tierras, tan dueños de minas, y tenían lo mismo como tenían los otros, tenían esclavos. Y los esclavos, que eran nuestros abuelos, trabajaban en las tierras para el cura. Éramos esclavos. Entonces, la herencia española, que es la más miserable que ha podido llegar aquí, esa filosofía idealista y esa ideología española manejado por las religiones católico-cristianas, aquí está, pues. Así estamos. Eso es. Mientras no expulses de tu mente esas costumbres, esos usos y costumbres, seguirás siendo esclavo de España. Seguirás siendo esclavo de Europa. Así de simple. Luego de eso vino otra invasión para dominar la mente. Llegó a este continente la filosofía materialista, con sus líderes mundiales, Marx, Lenin, Mao, Ho Chi Minh, Kim Il-sung, y así, y otros más. Llegó todo eso y también, ¿qué nos trajo? O aumentó, agregó más colonización, más colonizado. Porque los ejemplos que vemos en ellos son criminales, asesinos, igual que los idealistas. Igual, y ya hemos tenido las pruebas al canto aquí en el Perú. Igual son de ladrones, corruptos, rateros. Ahí están. Ahí está la Villarán. Una prueba. Y otros. Ahí están las pruebas de lo que son los materialistas, marxistas, leninistas, maoístas. Y ellos son los que pregonan y siguen pregonando y dicen lo del incanato, lo del pasado. ¿Qué cosa es Tahuantinsuyo? Si fueron unos salvajes. Así pregonan, descalifican a nuestros ancestros. Para ellos, los idealistas y los materialistas, el Tahuantinsuyo no ha tenido valores morales. El Tahuantinsuyo no ha tenido un gobierno con una economía solidaria, una economía comunitaria, una economía basada en el AINI. No, para ellos no. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosas son quipus? ¿Qué quieres volver a usar las plumas? A mí me lo dijo un profesor que después llegó a ser secretario general del Fujimorismo, por ejemplo. Y las izquierdas lo mismo. Siempre nos han menospreciado. Nunca han permitido que asumamos mando. Entonces, ese es el resultado. Yeixe Aparicio le faltó
hablar eso, la claridad. ¿Por qué somos así? Porque estamos transculturizados. ¿Mm? 300 años de virreinato, 200 años de la república, pero una república con usos y costumbres coloniales, con una oligarquía que se comporta como los virreyes, con presidentes que se comportan como si fueran los virreyes. Eso. Con gobernantes corruptos, cuando la historia económica del Perú nos muestra que deberíamos llegar a ser en estos momentos una potencia económica en el mundo, con tecnología propia, pero no tenemos nada, es por culpa de estos gobernantes que hemos tenido en estos 200 años. Salvo uno, Juan Velasco Alvarado. En su intento fue asesinado. Le dieron un golpe por un traidor, Morales Bermúdez. Entonces, ¿de qué estamos hablando en estos tiempos? Yo escucho en estos tiempos siempre el desprecio, el cholo, el indio, el serrano. Ándate a tu tierra, ¿qué haces aquí? Siempre. Sigue. Ha habido un Estado, un gobierno que ha puesto un alto a esas costumbres despectivas, ofensivas contra las naciones originarias, los habitantes de esas naciones originarias. No, los gobiernos han dejado en libertad. Ellos mismos, de su propia boca, han pronunciado palabras ofensivas contra nuestro pueblo. Grandes escritores que hasta en la actualidad todavía están vivos, periodistas, ¿acaso no nos ofenden? Como la famosa Marta Hildebrand, cuando teníamos congresistas de Cusco, mujeres, y una de ellas dijo: yo también soy abogada. ¿Serás abogada? Yo tengo un montón de títulos. Quita nomás. Hazte a un ladito. Sí, un Alan García, que somos personas de segunda, tercera y cuarta categoría. Un presidente que no respeta nuestras costumbres, nuestras formas de agradecer a los apus. ¿Qué dijo en el aimarazo? Sus apus no me van a vencer. ¿Qué se creen? Pero el aimarazo, gracias a Walter Adubiri, vencimos. Pero ese pueblo que luchó, ¿dónde están sus principios? Solamente para lograr ganar y después volver a lo mismo. No hay avance. ¿De qué vale el sacrificio de Walter Adubiri, que hoy está en la cárcel, cuando hay un pueblo que sigue igual y peor? Un pueblo que se había unido para vencer y que luego se dispersaron cada uno por su lado, nuevamente a la ambición, al personalismo. ¿De qué vale el sacrificio de Walter Adubiri?
¿Mm? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Porque Walter Adubiri se levantó como una aymara, asumió identidad. Vuelvo a repetir, ¿de qué valió ese sacrificio? Que todos hemos mirado que Puno va a liderar, que allí en Puno están los hombres y mujeres que nos van a llevar a la victoria. Muchos miramos que en Puno allí ha vuelto Tupac Katari. Allí ha vuelto el Pumacatari Isidro Mamani. Allí ha vuelto Pedro Vilcapasa. ¿Pero en qué quedó? Y hasta estas últimas elecciones. Los mejores amigos de Walter Adubiri, divididos, peleándose por un puesto para hacer congreso, para ser congresista, para ser candidato, pagando dinero, coimeando, comprando un puesto, chantajeando a los partidos políticos si no los consideraban en un lugar. Los amigos de Walter Adubiri, aquellos que estuvieron en su lado. ¿De qué valió entonces el sacrificio de Walter Adubiri? De nada. Lo mismo diríamos de Pizango. ¿De qué valió el sacrificio de Alberto Pizango Chota en el norte? Procesado, que recientemente prácticamente ya quedó libre. Pero se une el norte, se une la selva, y aquí en el sur, se une el sur, que lo más simple siquiera para ir en un proceso electoral, ¿deberíamos estar unidos? No, porque hay ambición personal. Simplemente han utilizado a los líderes para figurar y luego dispersarse por intereses personales. Entonces, ¿dónde está la filosofía tahuantinsuyana? La ideología tahuantinsuyana, ¿dónde está? ¿Dónde están nuestros usos y costumbres? ¿Dónde quedaron? Cuando escucho a algunos locutores en radio decir que son aymaras y que los aymaras solos van a salvar y que los quechuas solos también. ¿Pero de qué vale? Si no tienen filosofía en su cabeza, no tienen ideología, si están metidos en las iglesias católicas y andan con su Biblia, y en la misma radio están pregonando su Biblia, ¿y su Biblia qué es? ¿Es tahuantinsuyana? No, es europea, es de los invasores. Es ese libro que nuestro padre Atahualpa lo tiró al suelo. Pero hoy, aymaras y quechuas están atrás de todo eso. Y viven pensando que va a haber un milagro. Viven de rodillas,
Pero cuando hay un grupo, un sector de tahuantinsuyanos que salen al frente y le hace el frente al sistema, no, ellos inmediatamente comienzan a socavar, a petardear, a cuchillar por la espalda, traición, incapaces de entrar en un debate frente a frente. Esos son aquellos quechuas o aymaras que antes estaban bien en la izquierda, que han tenido candidatos en la izquierda, ahora son enemigos de los tahuantinsuyanos. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer frente a eso? Nosotros seguimos pensando en que para llegar a ser gobierno y poder, tenemos que empezar primero cambiando nosotros mismos. Volver a nuestros usos y costumbres. Volver a nuestros usos y costumbres. Y dejar de lado todo lo europeo. Usos y costumbres europeas a un lado. Hay que ponerlos en un burro, esos usos y costumbres, y mandárselo a España, Europa, Asia, de donde han venido. Tenemos que limpiar nuestra mente, nuestro yo personal. Tenemos que limpiar esto que está aquí, este cerebro que nos han puesto un chip en base al materialismo y el idealismo. Por eso tienes que quitarte a Marx y a Cristo de tu mente. Sácate a Marx y a Cristo y serás libre. Entonces volverás a ser un tahuantinsuyano, un aymara, un quechua, como debe ser. Eso. Yo sé que me están escuchando y están pensando muchas cosas. Seguramente que mañana pasado saldrán críticas, pero son incapaces de llamar a la radio y decirme de frente. No, por las espaldas salen y hablan pestes. En estos tiempos, para llegar a ser gobierno y poder, ¿solo los aymaras lo lograrán? ¿Solo los quechuas lo lograrán? Vivimos en un estado democrático, a menos que me digan que se van a levantar en armas. Pero igual, si se levantan en armas, ¿lograrán vencer? No. De frente. Sendero Luminoso, que ha sido, y el MRTA, que han estado bien organizados, han tenido logística, apoyo internacional. ¿En qué quedaron? Al término de toda esa guerra sucia, un balance. ¿Quiénes perdieron? Perdimos nosotros, el pueblo, los campesinos. Más de 120,000 entre muertos y desaparecidos, y no es como dice la Comisión de la Verdad. Y están pensando que solo los aymaras, que solo los quechuas, en forma aislada, van a poder llegar a ser gobierno y poder. Ni democráticamente, ni militarmente, no van a poder llegar. Hay que ser claros. Hay que hacer funcionar el cerebro.
y no soltar la lengua por soltar. Cuando nuestro padre Tupac Amaru tomó las decisiones de aplicar una ideología al levantamiento anticolonial, lo hizo pensando en qué? Pensando en todas las posibilidades. Ganar más personas que vayan apoyando a este movimiento libertario, a este levantamiento anticolonial. Por eso ¿ustedes creen que Tupac Amaru no sabía que podían traicionarlos? ¿No sabía? Sí sabía Tupac Amaru, pero había que arriesgar. Pero en esa dirección, en la dirección política militar de Tupac Amaru, ¿quiénes estaban? ¿Estaban los criollos? No. Estaban los quechuas, los tahuantinsuyanos. Ellos estaban en la dirección política. Ellos dirigieron. Pero en su entorno habían negros, mestizos, también habían algunos criollos que estaban descontentos en contra de la corona española. Y estuvieron. ¿Que luego los traicionaron? Sí, la historia lo dice así. No solamente ha tenido traición por parte de los mestizos ni por parte de los criollos, aquellos que le decían, vamos Tupac Amaru, yo estoy contigo. No, también hubo quechuas, sus propios hermanos que los traicionaron. ¿Y por qué? Porque los que lo traicionaron tenían la mente colonizada. Pensaban como europeo, como español. Por eso lo traicionaron. ¿Usted cree que si hubieran estado altamente ideologizados, con un pensamiento claro, como Tahuantinsuyano, hubiera habido traición? No. Estamos hablando del levantamiento de Tupac Amaru. Porque todas los demás ayllus a nivel de todo el continente ya habían sentido el golpe, el látigo. Entonces, Tupac Amaru pensó que era el momento, ante el sufrimiento, ante un gobierno español que más los exprimía, más sacrificaba a sus hermanos, Tupac Amaru tomó una decisión. Y la pregunta es, si Tupac Amaru tenía tierras, tenía minas, tenía recuas de mulas, caballos, recorría por todo el continente americano, tenía libertad, tenía acceso al diálogo con el virrey. ¿Qué razón tendría Tupac Amaru entonces de sacrificar todo eso por una causa? ¿Usted lo haría? Usted que teniendo casas, negocios, mujeres, dinero, buena posición, tiene llegada al gobierno, ¿usted sacrificaría? Lo dudo. No lo haría. Tupac Amaru sí lo hizo. Lo hizo, ¿por qué? Porque tenía un sentimiento humano. Ese sentimiento humano que donde él iba, encontraba a sus hermanos muriendo, sacrificados bajo el látigo,
muriendo en las minas, en los obrajes, sin comida, de sol a sol y mucho más allá, donde los españoles y los curas violaban a nuestras antiguas abuelas. Y la mayoría de esos blanquitos que tienen apellidos originarios son los hijos pues, de la violación, descendencia de los hijos de la violación. Entonces, por eso, piensa bien. No es como piensan, que solamente los aymaras solos, o los que, claro, a los idealistas y los materialistas quieren tenernos divididos. Los quechas por allá, los aymaras por allá, no te juntes. No, con los mestizos no, con los criollos tampoco. Pero vuelvo a reiterar, se tiene que conformar en el Perú un frente patriótico plurinacional, donde la dirección política esté bajo la filosofía y la ideología tahuantinsuyana. Eso es lo que hay que buscar. Porque esa es la garantía para llegar a ser gobierno y aplicar políticas de Estado que le beneficien a nuestro pueblo y nos liberen de la esclavitud en que vivimos como país, como Estado, como república. Tenemos que ser soberanos y la soberanía no va a venir por milagros, no va a venir por pedacitos, no va a venir en un proyecto. En este proceso de congresal vamos a hacer una ley, luego después hacemos otra, y todo dentro del sistema. No funciona así. Tenemos que llegar a ser gobierno y poder, y tenemos que cambiar la Constitución, hacer un nuevo pacto constituyente desde 1532. Esa es la tarea. Ponemos en la mesa qué proponen los idealistas, qué proponen los materialistas, qué proponen los tahuantinsuyanos. El pueblo tiene que decidir. Ese pueblo consciente que en este momento, con esta pandemia, se ha dado cuenta realmente que a pesar que hay hambre, que a pesar que estamos muriendo, estamos aquí encarcelados, estamos con una pandemia mundial, y en el caso del Perú, la corrupción, los delincuentes de cuello y corbata, taco y moño, y botas, ¿cómo se están embolsillando nuestros dineros en plena pandemia, cuando saben que estamos llevando a un país, estamos avanzando hacia un colapso económico, y ellos están robando? ¿Es un pueblo que va a confiar otra vez en la gente de Villarán? ¿Va a confiar en los evangelistas de Fujimori? Porque, ojo, todos los evangelistas han votado por Fujimori, han sido el sostén de Fujimori. Y no me van a decir que no. Y ahora pregunto, aquellos que votaron por la Villarán y hoy son jóvenes, sus hijos, ¿volverán a votar por la gente de la Villarán? ¿Volverán a votar aquellos
que hoy en día son los hijos de aquellos que alguna vez votaron por Fujimori o hasta ahora, volverán a votar por ellos, por una filosofía idealista, por una ideología de la delincuencia, volverán a votar. ¿Serán alternativas ellos para hacer gobierno y poder otra vez? Después de esta pandemia, después de lo que al menos siquiera debería mostrar un poco de un acto de humanidad y decir, sí, yo he ganado plata a costa de ustedes, de este pueblo, he agarrado su plata, me he embolsillado de tal obra, de tal proyecto, tantos miles de millones. Ahora que falta plata en el Perú y hay gente que no tiene que comer, siquiera voy a poner acá 10 millones cada uno. Señor presidente, pongo a disposición acá 10 millones. ¿Cuántos son? Son 20, 30, 50, ya 500,000. Hay plata para que usted ahora ayude a todos los pobres. ¿Hay acto humano? ¿Hay acto humano de aquellos que han hecho proyectos con los gobiernos regionales, con los gobiernos municipales, donde han tenido que pagar debajo de la mesa para lograr un proyecto? Y no estoy mintiendo, la prensa lo ha sacado felizmente, y ahí están las pruebas de los jueces probos están actuando, las denuncias que permanentemente se hacen. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ¿volverás a confiar en ellos? Es tu tarea. Usted tiene la palabra. Nosotros simplemente cumplimos con decir las cosas de frente. Y lo seguiremos haciendo. Y seguiremos repitiendo. Porque hoy el mundo ya no es el mundo antes del COVID. Ya no es. Y después de este COVID tampoco será igual. ¿Por qué razón? Porque se vienen nuevos problemas para la humanidad. Se viene una etapa de glaciación en el planeta. Significa que el planeta va a sufrir una helada terrible. Y si nosotros no nos aseguramos con buena alimentación primero, buena alimentación y buenos centros de salud y hospitales, ¿cómo vamos a poder responder a eso? No sabemos cómo va a llegar. No es por alarmarlos. La ciencia ha dicho, los científicos, que el deshiele del norte, del Polo Norte y otros, en los hielos están apareciendo nuevos virus, nuevas bacterias que estaban congelados. Y no sabemos. Ustedes saben, y por historia todos saben, la ciencia ha demostrado, los primeros habitantes del planeta Tierra han sido los microbios, los virus, las bacterias. Ellos han sido los primeros habitantes. Entonces, hay que estar alerta, pero hay que prepararse. No hay que pensar en llegar a ser gobierno y bueno, quiero ganar un sueldo de congresista, un sueldo de presidente, de ministro. No. Hay que ir a ser gobierno y poder para servir y para asegurar la vida
de nuestros descendientes, de nosotros, hasta donde lleguemos a vivir, de nuestros hijos, igual, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, hay que asegurar. Muy bien. Solamente yo los invito a ustedes, revisen lo que viene ocurriendo con el planeta Tierra y lo que se viene. ¿Cuáles son los planes que tienen los poderosos económicamente? ¿Qué se viene en esta etapa? ¿Qué se viene después? Todo el mundo sabe que se viene la guerra del agua. Se viene la escasez de alimentos. ¿Para quién? Para los grandes países, donde tienen cantidad de habitantes. Para nosotros, el Perú, lo que tenemos alcanza para alimentarnos, siempre y cuando lo trabajemos organizadamente. Y puede alcanzar para alimentar a muchos más, si comenzamos a hacer un trabajo ordenado en la producción alimenticia. He dicho, y termino con ustedes solamente decirles una reflexión. No lo pienses dos veces, actúa ahora. No estés pensando para mañana. Ahora es cuando tienes que educar e instruir a los jóvenes, a tus vecinos, a la vecina, al compañero de trabajo, al compañero comerciante, al ambulante, todos, en el campo, en la ciudad, donde te encuentres, decirle que la única alternativa son la aplicación de política de Estado tahuantinsuyano. No hay otra. No hay otra. Se lo digo con claridad. No hay. Porque la filosofía idealista y materialista venido de Europa y de Asia ha destruido nuestra economía, han destruido nuestro medio ambiente. Ahí están las bambas. China. ¿Qué prueba más? Estados Unidos. Ahí tenemos a la Sauder, Toquepala, Quillabeco, para darse cuenta. En esta campaña, en esta pandemia que vivimos, ha venido la Sauder, si quiere decir, ¿saben qué? Aquí tienen 1,000 soles para cada uno, pobladores de Tacna, porque yo me he llevado el cobre por tantos años, 60 años. No le costaba nada. Pero, ¿dónde está? Ese es el capitalismo salvaje. Ese es el capitalismo salvaje. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por haberme escuchado. Ya conversaremos otros temas. Muchas gracias.